Y uno que sabe cómo es la dinámica en las redes sociales ya anticipa que habrá alguna crítica en torno a que dos varones se aventuran a expedirse en un tema tan complejo de la actualidad como es la mujer. Gran tema en desarrollo al respecto. Antes de ingresar en el apartado histórico y empezar a ver cómo ha sido la evolución de este día, las implicancias que ha tenido este día en concreto, vale recordar un principio básico de la epistemología, que la verdad sobre un fenómeno no se demuestra por quién la dice, sino por lo que se dice. De allí es que es indistinto que si yo quiero corroborar una teoría científica, sea cual sea el sujeto por tratarse de conocimiento científico, el mismo es objetivo y a la vez falseable. Lo mismo acontece en el plano filosófico. En el plano filosófico, las verdades trascendentales son independientes del filósofo que las diga. E igualmente en el campo sociológico, que es donde vamos a ingresar hoy día, siendo que hombres y mujeres participan de la misma sociedad, están igualmente habilitados a expedirse al respecto. Yo no voy a negar que hay ciertas experiencias que le son propias a las mujeres, ciertas experiencias vitales, cognitivas, volitivas, que son propias del ser mujer, porque yo no agoto el ser mujer solo en la corporalidad, aunque sea razón necesaria para definirse como mujer, no es razón suficiente, lo cual demuestra una vez más el gran error que venimos a tratar de que es el del feminismo en busca de esta pretensa igualdad. Desde el momento que una feminista diga que dos hombres no pueden opinar de un determinado tema social, ellas mismas están rompiendo con el principio de igualdad. Ellas mismas están reconociendo que hay una naturaleza que diferencia al hombre de la mujer, allende que nos estén asumiendo ya como hombres, lo cual demuestra que hay un dato biológico que sobrepasa el dato biográfico. Y esto es un poco lo que vamos a dialogar hoy día. Si le parece, padre, podríamos comenzar con un simple repaso del origen del famoso 8M o 8 de As- marzo. Así es, eso es lo que te iba a preguntar. Bueno, lo que has dicho, esa introducción me parece muy espectacular, lo que nos posibilita, no todo lo que nos has ilustrado con estas palabras, de poder hablar sobre este tema. Así que, ya que somos iguales en dignidad, varón y mujer, también podemos ser iguales en la cuestión de poder opinar o poder decir alguna verdad. Así que, aquí vamos. Querido Horacio, a ver, ahora sí, ¿cuál es el origen histórico del 8M, del 8 de marzo? La fecha 8 de marzo, y no quiero aventurarme en un tema que es mucho más importante respecto a un determinado santo de nuestra querida Iglesia Católica, que es quien habilita la hospitalidad como parte de nuestra labor misionera. Pero en términos políticos, que es lo que interesa hoy, el 8 de marzo pasa a la historia, y valga la redundancia, históricamente, a partir de un movimiento muy concreto de la izquierda internacional. No surge, como muchos creen, de un simple accidente laboral en Estados Unidos, donde mueren una serie de mujeres, entonces popularmente se atribuye la fecha del suceso, sino que hay que remontarse a décadas anteriores, principalmente en la Unión Soviética, un feriado claramente de origen bolchevique. La idea surge desde numerosos grupos de mujeres que enarbolan las banderas socialistas, especialmente los que tenían una convención celebrada a la par de la Segunda Internacional Socialista en 1910 en Copenhague, Dinamarca, donde allí se proponía la idea de un Día de la Mujer de la mano de Clara Zetkin, para quien lo quiera buscar es Zetkin, de afiliación comunista. En esta internacional socialista aparece como un principal personaje Lenin, para muchos un dictador que terminó con incontables vidas en nombre de la igualdad y la libertad, que toma elementos de las comunas de París para llevar adelante su modelo en la Unión Soviética, propiciando este Día de la Mujer. Entonces, aquí ya vemos que no es que el feminismo se haya apropiado del 8M, día en el que se propuso
la celebración en nombre de la mujer socialista en honor a aquellas trabajadoras, sino que siempre perteneció a una rama feminista bolchevique de hace ya más de un siglo. Entonces, cuando luego de 1975 la ONU decide conmemorar la presente fecha, vale recordar que la presente fecha ya estaba impuesta e impulsada por países que pertenecían a la ex Unión Soviética. El primer territorio donde se legaliza el aborto, valga la redundancia, en la década de 1910. Pero al contrario de lo que las feministas suelen pensar, creer, difundir, propagar, dicho feriado no fue para apoyar a la mujer, sino principalmente para beneficiar al proyecto político bolchevique, donde los derechos de la mujer eran dados de acuerdo al comportamiento que mostraban las adherentes al socialismo dentro del territorio y de acuerdo a la que era la afiliación política que poseía la mujer, eran los derechos que se le otorgaban. Básicamente, era una suerte de premio a la buen militante política. Muy distinto a lo que hoy se considera. Incluso vale recordar que hasta las mujeres comunistas de la época, como Olga Michakova, secretaria del Comité Central de la Organización de la Juventud Comunista en 1944, pensaba lo siguiente: las mujeres soviéticas deben tratar de hacerse tan atractivas como permite la naturaleza y el buen gusto, tomando clara distancia a lo que va a ser luego un periodo de reforma del Día de la Mujer. Pero que, por cierto, no es una reforma abrupta, como algunos suelen atribuir una suerte de olas del feminismo. La propia Simone de Beauvoir afirmó que la Unión Soviética cambiaba su política familiar en función de las necesidades de producción y de repoblación. La liberación de la mujer entonces estuvo siempre en dependencia del Estado, lo que Foucault va a llamar posteriormente el biopoder, es decir, el poder político siempre estuvo por detrás, no solo en la definición de lo que es la buena mujer, sino en la utilidad que le pueda dar la mujer. En tanto la mujer se pudiese poner al servicio del poder político, generando nuevos ciudadanos, abortando nuevos ciudadanos, adhiriendo a nuevas campañas políticas, rechazando nuevos proyectos políticos, siempre la mujer va a estar en función de acuerdo al poder político. Algo que va a notar claramente un contraste con la Iglesia Católica, donde no se le exige una determinada función a la mujer, sino que sea lo que deba hacer conforme a su propia naturaleza, y es una naturaleza, para que se sepa, no reduccionista, sino justamente contemplativa. La Iglesia, contemplando la naturaleza de la mujer, que es racional, entiéndase, contemplando que es una persona dotada de inteligencia y voluntad, es que respeta que decida mantenerse soltera, que decida ser madre, abrazar una ordenación religiosa, llegar a ser abadesa en la Edad Media cuando las ciudades se construían alrededor de las abadías, dedicarse al estudio y el trabajo, siempre que sea de manera lícita y moral, obviamente, pero estamos viendo que desde el siglo XX en adelante, la mujer es considerada de acuerdo a su función, una agenda que ya marca la Unión Soviética y que luego se hereda, porque aunque uno diga que el sistema actual es más tendiente a un consumismo liberal, el cual yo adhiero a dicha crítica en términos de Byung-Chul Han, no puedo desconocer que hay un punto de contacto, que es el reduccionismo. La vieja izquierda reducía a la mujer a un papel netamente materialista, sea proveyendo o regulando la natalidad o sea proveyendo o regulando la producción. La nueva izquierda reduce a la mujer a un simple ideario, a una simple idea de la mujer, donde de repente pareciera ser que tiene más derechos el hombre biológico autopercibido mujer que la propia mujer que decide ser madre. Vaya contradicciones del sistema moderno. Ya para no extenderme con el dato histórico, insisto una vez más, muchos creen que el 8M se debe a lo acontecido el día 25 de marzo de 1911 en Nueva York por un incendio en la fábrica de camisas Triángulo Shirtwaist, donde murieron 123 mujeres y 23 hombres.
Pero en realidad esto es bastante falso, porque ya en 1909 el Partido Comunista de los Estados Unidos había celebrado el 28 de febrero de 1909 el primer Día Internacional de la Mujer cuando convocaron una huelga de trabajadoras textiles. Habían anticipado ya un año. Fue un 8 de marzo de 1917 cuando un grupo de mujeres se manifestaron en Petrogrado, hoy San Petersburgo, bajo las consignas de pan para nuestros hijos y retorno de nuestros maridos de las trincheras, donde aquí es donde los historiadores más serios consideran que la revolución bolchevique tiene su punto de inflexión, es decir, empieza a proliferar la revolución bolchevique a partir de esta consigna propuesta por las mujeres. Entonces, incluso te lo puede tomar del propio diario de León Trotsky, donde dice, no nos imaginaríamos que este Día de la Mujer inauguraría la revolución. Entonces, uno llega acá a concluir que no es casualidad que el feminismo se asuma como revolucionario. Muchas de las feministas y no feministas de hoy en día no tienen ni idea de lo que se celebra, siguen creyendo en esa historia de la fábrica textil y se olvidan que fue todo un movimiento manipulado e impulsado internacionalmente por la propia Unión Soviética, que necesitaba llevar la revolución desde el corazón del hogar, porque si hay una característica de la mujer es que ella, siendo corazón del hogar, donde se fractura la mujer, se fractura la casa, donde se fractura la casa, se fractura la sociedad, porque hombres corruptibles han existido siempre, pero donde se corrompió la mujer es donde finalmente cayó la civilización. Ejemplos históricos hay bastantes al respecto, no nos daría la hora para poder sintetizarlos todos, pero creo que era importante entender este aspecto. Entonces, esto creo que quizás nos permita traer un poco de luz a cuál es el verdadero origen histórico de este 8M. Sí, interesante. Me quedo con esto de la revolución, bueno, de la huelga en Petrogrado, ahora San Petersburgo, y sí, había tenido referencias de que León Trotsky había dicho, ¿no? De que quién iba a imaginar que desde esa fecha la revolución iba a surgir, ¿no? La revolución bolchevique allá en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética. Una de las cosas que también he visto dentro de lo que has dicho, bueno, aparte de todo el origen histórico que me llama mucho la atención, es más que todo que se ha atacado mucho con el feminismo, ¿no? Y con esta fiesta la maternidad, el don de ser madre, en el caso de la mujer, ¿no? Entonces, no solamente, claro, el don de la maternidad que no solamente es cuestión de parir, sino también la educación. Y pienso que se ha atacado mucho más también la parte educativa y formativa y la presencia de la mujer en la casa, haciéndola salir de casa y lamentablemente haciendo que muchos hogares en la actualidad se destruyan, ¿no? Entonces, hablarnos un poquito de eso, o sea, ¿por qué siempre las feministas actuales, feministas radicales, ven la maternidad como una opresión de parte de la sociedad, de parte, entre comillas, de patriarcado? ¿Y por qué usan siempre este término de patriarcado, ¿no? Que se escucha decir mucho, ¿no? en la actualidad. Bueno, vamos a ir por parte, voy tomando nota para no olvidarme las preguntas, pero quiero ir por partes. Voy a empezar respondiendo por lo más simple y luego voy a tratar de ir a lo más complejo, quizás sea una respuesta que a muchos no agrade, pero no sería ni la primera ni la última vez de que lo que yo digo no sea del agrado de muchos, digamos, si uno se acostumbra a veces a este fenómeno. ¿Por qué hablamos de patriarcado? Porque sostienen que existe un sistema patriarcal, vaya lógica que he utilizado para esta respuesta, pero que en efecto uno tiene que saber dirimir qué es el patriarcado para el feminismo. Para el feminismo, el patriarcado es lo que para Gramsci podría llegar a considerarse un sistema hegemónico, eje mono o de único eje, es decir, todas las instituciones y todo lo que es el ideario colectivo acompañado del estándar ético de valores se atraviesan por un mismo semblante. En este caso es la preeminencia cultural del hombre por sobre las demás esferas. Entonces, uno diría, si existe un patriarcado, es discutible. Yo no voy a negar que puedan existir personas que tengan su tendencia a menoscabar a la mujer por el hecho de ser mujer. No podría negarlo, como no podría negar que hay personas que tienen un trato desfavorable, inmisericorde
sobre personas de otros países, de otras razas, de otras edades, que hay gente que maltrata, y lo he visto, por algo lo hice en mi video de Old People, analizando una película, donde los ancianos están completamente relegados. O sea, yo no puedo negar que el mal existe. Eso es lo que quiero tratar de dar a entender. El mal existe. Hay hombres que roban, hay hombres que abusan, hay hombres que mienten, hay hombres que asesinan. Y por distintas causales. Ahora, el sistema es patriarcal y habría que discutirlo. Yo insisto, esto es un tema de debate. Yo diría que en principio que el sistema católico no lo es. Si uno se remonta a la Edad Media, la mal llamada Edad Media, la cristiandad, la mujer podía llegar a ser abadesa. Y vaya que la iglesia ha canonizado mujeres. Curiosamente es en la Ilustración, cuando se empieza a ser despectivo con la Edad Media, se quema la filosofía de la Edad Media. La famosa quema de libros empieza en realidad en el siglo XVI. Hay un mito, porque si se conserva la filosofía platónico-aristotélica principalmente, es porque estaban en los conventos donde se resguardaba el conocimiento. Entonces uno dice, ¿qué sucede en 1000 años? ¿Es que ningún santo escribió libros o que muchos fueron quemados luego del siglo XVI y se rescató solo la filosofía antigua? Esto es para que cada uno haga la tarea, digamos. Si quieren buscar información, Hilary Belloc, uno de los mayores historiadores de la iglesia, o Thomas Good. Volviendo al tema, yo no creo que hoy el sistema pueda definirse patriarcal, al menos no bajo la influencia cristiana. ¿Por qué digo esto? Pensemos, ¿qué sucede si un hombre abusa de una mujer? Es más, si es acusado de abusar de una mujer, porque a veces no sucede. También hay falsas denuncias. No se olviden que las mujeres también tienen una naturaleza caída, igual que el hombre. La naturaleza cayó para hombres y mujeres. ¿Sería acaso que el sistema educativo aplaudiría y enseñaría a los alumnos que el hombre debe abusar de la mujer? ¿Sería acaso que en una homilía los sacerdotes en general dijesen que está bien que el hombre abuse de la mujer? ¿Sería que la televisión diría de manera hegemónica que el hombre debe abusar de la mujer? ¿Sería acaso que el sistema judicial legalizaría e indultaría al hombre abusador? Muy por el contrario, las universidades claramente que han tenido un viraje ya ni siquiera en favor de la famosa igualdad, sino en contra del hombre, igual que el sistema judicial. Vayan a los tribunales de familia, vean cuántos hombres están separados de sus hijos por falsas denuncias. Hoy el sistema mediático es abiertamente progresista. No me pueden citar un solo canal trascendental. Estoy hablando de canales de peso en la televisión pública o privada, las plataformas de las Big Tech, el cine, la empresa de Hollywood, Netflix, Disney, que no esté plegado al progresismo. No me pueden citar una sola gran empresa que se haya mantenido en líneas conservadoras, ni una. El gran capital se movió hacia el progresismo. Lo mismo con el sistema educativo. ¿O acaso es necesario que, si alguien quiere debatir, que le pongamos los libros enfrente actuales? Entonces, hoy el sistema patriarcal es un mito que permite mantener el relato de un feminismo que ya se sabe poseedor de todo el poder hegemónico, pero para no caer en las contradicciones de Foucault, que son ellos los que están estableciendo las categorías del saber hoy porque tienen el poder, necesitan seguir patologizando y atacando al disidente, porque se saben que tienen el poder y parte de sostener ese poder es sostener el mito del patriarcado, ya ni siquiera en tiempos de antaño, sino actual, que hoy existiese un sistema patriarcal que no resiste ningún debate público, no resiste ni el más mínimo debate, porque cualquier dato que arrojasen demostrarían que siempre en las principales funciones de poder, siempre en el poder judicial, en las universidades, son más las mujeres que los hombres, en la televisión son más las mujeres que los hombres. Y el mensaje a su vez es favorable al feminismo. Entonces, esto es una primera aproximación. Pero luego hay una pregunta que sí es muy interesante, padre. Me parece y creo que es compleja la respuesta aquí. Porque usted pregunta, padre, ¿qué sucede que el feminismo en general, y yo diría que la sociedad más que el feminismo, ven como una opresión la maternidad? Y en realidad es que la maternidad como la paternidad, porque puedo opinar de algo que yo sé, esto es interesante lo que hablamos al comienzo, ¿no? Porque dicen que nosotros no podemos opinar del ser mujer porque somos hombres. Yo diría, ¿y acaso ellas son mamás que opinan de los embarazos, de la maternidad?
Yo no he visto muchas mamás diciendo, este hijo me arrepiento de haberlo tenido, ojalá lo hubiese podido abortar porque en realidad me ha arruinado mi vida. Yo no lo he visto todavía a grandes figuras feministas decir esto. Entonces, si vamos a caer con falacias ad hominem, cuidado que hay muchas que escupen hacia arriba. Pero sí entiendo por qué sostienen que la maternidad es una opresión. Yo lo entiendo, no lo justifico, pero sí lo entiendo. Porque quienes somos padres sabemos que es muy difícil, igual que el que es padre religioso, igual que la que es una hermana religiosa, o sea, la vida entregada hacia el otro, sea cual sea, es muy sacrificada. Es muy sacrificada. No, acá no estoy diciendo que nosotros los que somos papás somos especiales, porque seguramente habrá algún hombre que es soltero, pero que tiene una vida extremadamente sacrificada porque está en un cuerpo de bomberos cubriendo guardias las 24 horas. Habrá gente que son voluntarios en grupos misioneros que están en el medio de la nada tratando de llevar la verdad de Jesucristo al mundo. Habrá hombres y padres que han adoptado hijos y habrá sacerdotes que llevan una vida extremadamente sacrificada en todo sentido, no solamente por la vida penitencial que tienen que sostener. Pero yo entiendo que para el mundo moderno es una opresión, es un castigo, es un sacrificio constante, porque es muy tentador la vida en facilidad, la vida en comodidad, la vida en esa plenitud del éxito que ofrece el mundo. Yo acá les podría decir, hoy se celebra el Día de la Mujer internacionalmente, hoy miércoles 8 de marzo, ¿no? Uno ve y, claro, afloran referentes pro aborto sosteniendo mágicamente que el aborto forma parte de la mujer. Es medio raro porque la naturaleza de la mujer, como la del hombre, es generar vida. Y estoy hablando en términos biológicos. Ahora uno ve que del otro lado tampoco es que proliferan las que son mamás. Como referentes, digo, como referentes. No es que haya una carrera ganada de 100-1. Entonces, ¿qué es lo que sostengo yo? Es difícil ser mamá, es difícil ser papá. Yo lo entiendo porque yo soy papá de dos. Es muy complicado. Uno a veces quiere llegar a escribir un libro y no llega ni a escribir un párrafo porque tenés un hijo a las 3 de la mañana que está llorando, entonces el otro día vas trasnochado a la oficina, después querés hacer hora extra para poderte ir de vacaciones y si te gastaste todo el dinero pagando la cuota del jardín y estás completamente fuera del sistema, querés manejar tus redes sociales y ya no llegas ni siquiera a subir un tweet porque tenés que salir a pasear con los hijos. O sea, yo cuando veo un papá haga lo que haga, yo sé que el sacrificio es el doble que si no tuviera hijos. Y es literalmente, y no sé si el triple. Y solamente los que son papás y me están escuchando en este momento saben el esfuerzo que hay, igual que las mamás. Ni hablar de la que es mamá soltera, ¿eh? Que eso ya es otro nivel. Entonces, es tanto el sacrificio que yo no voy a decir que es todo color de rosas, que es todo hermoso. Al contrario, yo digo, hay que tener hijos, pero tenemos que entender que la vida es una cruz y no hay salvación sin cruz. Y lo que el mundo te ofrece es una vida sin cruces. Entonces, a una persona que está bastante perdida, aunque se diga cristiana, está bastante perdida, le dicen, ¿qué preferís? ¿Una vida con cruz o una vida sin cruz? Y decir, no, prefiero la vida sin cruz, porque mi cuerpo, mi decisión, porque en definitiva se trata de respetar mi libertad, se trata de que el Estado no intervenga. Hoy el aborto a mí no me parece muy comunista que digamos, con estos argumentos. Lo que me parece que hoy el sistema quiere que la mujer abandone el hogar y ya no sea, entre comillas, sumisa del marido, sino que sea sumisa del patrón, pero que en definitiva está abandonando su propia naturaleza. La mujer que abandona la maternidad de manera libre y voluntaria, no es esto ni siquiera un mensaje de San Agustín, ni siquiera es aristotélico. Estas son las observaciones básicas de cualquier presocrático. ¿El ente vivo para qué es? Y es con la finalidad de generar vida, porque si no, no sería un ente vivo, sería un ente inerte. Entonces hoy de repente tenemos hombres y mujeres inertes, porque se dicen vivos, pero no quieren generar vida, se están yendo en contra de su propia naturaleza. Y yo lo entiendo, porque el mensaje en contra de la maternidad es muy fuerte, porque por un lado, y acá podemos hacer incluso ejercicio, digo, no es una cuestión solamente de la mujer pro aborto, estoy hablando de la cultura, que incluye pro vidas y gente que está en el medio que no toma posición.
Una mujer de 18 años que dice, bueno, ¿cuál es la mejor etapa para reproducirme? Y los 25 años, esto es biología pura. La mejor etapa para reproducirse son los 25 a los 35 años. Dice, ¿qué me conviene? Tener un hijo a los 25 años y ya llegar a los 50 con el cuerpo un poco decaído, o viajar por el mundo, tener éxito, ganar dinero, estudiar más carreras, conseguir un hombre que sea tan lindo y tan perfecto como yo, porque yo necesito un hombre tan lindo y tan perfecto como lo soy, que cuando mi hijo nazca, nazca en una cuna de plata, porque vieron, si Jesucristo nació en una cuna de oro, el hijo de uno mínimamente en una cuna de cristal. Ahora la plata parece ser el fundamento para no tener hijos, es una cosa muy llamativa en los cristianos sobre todo, ¿no? Ese apego a lo material. Y, y uno dice, bueno, a ver, fantástico, ¿y qué mensaje está recibiendo? Entra al Instagram, insisto, pueden ser pro vida o pro aborto, ¿qué es lo que ven? Ve una cultura de paternidad, maternidad, ordenación religiosa, docencia, o una carrera de selfies que para comerse un simple plato de comida primero tiene que ir la foto con la selfie. Tienen que rezar el rosario, tenemos que sacarle foto a la selfie. No puede ser que le saque foto al rosario solo. Tiene que estar mi cara para que vean que soy yo, el piadoso que está constantemente rezando. Y uno se queda como, claro. Por eso hoy a mí me resulta muy difícil, Pari, con esto cierro mi intervención en esta pregunta. Me resulta muy difícil querer juzgar, criticar, desplazar a la joven que rechaza la maternidad, porque sinceramente yo la entiendo. Yo entiendo, porque yo también tuve esa edad, uno está confundido buscando sus referentes, sus guías, y encuentra cada vez menos sacerdotes. Hay casos como el de usted, padre, obviamente, pero cada vez menos sacerdotes en contacto con los jóvenes, hay menos vocaciones religiosas y hay menos modelos de familia. Uno cuando ve familias, ¿qué ve? Gente divorciada, gente sola, gente que te está diciendo desde las redes, sé feliz, viajá, mira el éxito que tengo yo. Si sos soltero, vas a tener 20.000 millones de libros, autógrafos, fotos, viajes, playas. ¿Y cómo puedo juzgar yo a una persona que ya tiene una naturaleza caída y encima las tentaciones están a flor de piel? Entonces yo por eso digo que es un problema que trasciende en este punto, padre, y con eso cierro, el problema de la maternidad para mí trasciende claramente el feminismo. El feminismo viene a ser como la frutilla del postre, porque también van otras ideologías por detrás, el transhumanismo o el ecologismo, pero el sistema en general tiende a la no natalidad. Y si tiende a la natalidad es porque ya ha habido el uso de la ingeniería social, ¿no? Y yo pienso desde hace mucho tiempo, específicamente con más fuerza desde los años 60, con la revolución sexual, ¿no? Te apoyo mucho lo que dices acerca de la vida sacrificada de un padre y una madre. Bueno, como tú mismo dijiste, claro, yo no soy padre biológicamente hablando, ejerzo mi paternidad de otro modo. Y de hecho que sí, a veces uno tiene que renunciar a ciertas cosas que a uno le gusta. Yo, como igual que tú, yo quisiera leer varios libros de los que tengo aquí en mi escritorio, hacer algunos artículos porque es lo que estoy pensando, empezar a hacer mi libro ya, ¿no? Que tengo pendiente el año pasado. Pero hay cosas que a veces se cruzan, que porque es parte de mi misión. O sea, primero está mi misión como sacerdote, como religioso. Entonces, viene una persona, un joven llorando porque quiere un consejo, tengo que atenderlo, ¿no? Dejar todo, atenderlo. Hacer la misa, que es lo más importante para mí. Entonces, porque la gente quiere salvarse, entonces hay que confesar, dar la misa. Algunos que necesitan unción, o sea, también sí, la vida tiene cruz y parte del sentido de la vida es dar la vida por el otro, dar la vida por las personas que tiene alrededor, ¿no? Y de manera muy especial, pues en mi caso, como soy sacerdote y religioso, tengo que hacerlo, pero por amor, ¿no? O sea, ahí está la clave, ¿no? O sea, lo hacemos todo por amor y tengan en cuenta los padres y madres de familia que su gran misión es justamente la educación de los hijos. Y esa educación que va a ayudar a que ustedes aporten, ¿no? Bueno, voy a utilizar esta palabra, aporten a la sociedad hijos que tengan valores y virtudes, ¿no? Virtudes más que todo, ¿no? Virtudes, a eso voy. Y eso va a depender mucho de la formación que puedan recibir de ustedes. O sea, un hijo bien formado, pues es el mejor aporte que pueden dar a la sociedad, a mi parecer. Y hay dos palabras, Horacio, que en estos días y en estos años he escuchado. Pero antes de eso, hay una cosa que quiero, un mensaje que había yo publicado en mi estado de WhatsApp y en Instagram,
que era de la Asociación Católica de Propagandistas, que cuando hay una campaña que ellos hacen, donde con su flyer o afiches, van llenando casi toda la ciudad de Madrid, ¿no? En las estaciones de buses, parada de buses y todas estas cosas. Decía, justamente a raíz del video que ellos tenían, de la campaña del 8 de marzo, dicen, casarte con tu trabajo, ¿no? Congelar óvulos, pasear perhijos, buscar otro match en Tinder y no comprometerte con nadie, seguro, seguro que es lo que necesitas para ser feliz. Es un mensaje muy, muy fuerte, ¿no? Y claro, es obvio que puedes tener tantos títulos y trabajos, pero si es que no has querido comprometerte, dar la vida por otra persona, seas casada o elijas una vida de especial consagración o quieras comprometerte a algo mucho mayor, pues obviamente creo que va a ser difícil que encuentren la felicidad porque al final les terminan solos y mueren solos, solas en este caso, ¿no? Bueno, hay dos palabras, Horacio, volviendo a lo que estaba queriendo decir, roles y reivindicación. No siempre, generalmente en estos últimos años he escuchado siempre esta palabra, ¿no? La reivindicación de la mujer, que ahora el varón, no sé, a la mujer se le tiene más en cuenta en el ámbito de la esfera pública, o quizás también en cuestión de los roles en casa, no ahí viene la palabra roles, es decir, decían, no, antes el varón no ayudaba en casa, ahora sí ayuda, ahora sí está atento, o otras personas me decían, no, ¿para qué tenemos que usar la palabra ayudar? Si se supone que es una obligación, un deber también del varón, del papá, del esposo, trabajar allí dentro de lo que es los quehaceres del hogar, o sea, claro, obviamente hay todo un juego de palabras que se está haciendo actualmente, ¿no? Y aparte también de la maternidad, también se ha atacado mucho la parte de ser esposa, ¿no? Ya las he ido señalando, pero también a través de estas palabras, a través de lo que es reivindicación de la mujer, y a veces se apoyan en que no, antes las mujeres no votábamos, ahora sí podemos ejercer nuestro derecho a voto, confunden mucho a los inicios del feminismo y bueno, es lo que podía yo preguntarte ahora, ¿qué podemos hacer con estas dos cosas, con la cuestión de los roles y cómo responder a esta cuestión cuando alguien nos habla de la reivindicación de la mujer, ¿no? Como parte de una lucha, ¿no? Que ellas afirman. A ver, acá hay dos respuestas posibles. Por un lado, la que es la más incorrecta, pero también la más verdadera, que es, en el caso de que uno sea católico, volver a lo que la iglesia siempre enseñó. Hoy hay un temor terrible de decir la sumisión de la mujer. En realidad son jerarquías, o sea, un fiel a usted no le va a decir a usted qué hacer en una misa o de qué hablar en la homilía. Como así tampoco usted le diría a su superior cómo distribuir la diócesis o cómo organizar una diócesis. Es simplemente una cuestión de jerarquías. Entonces, hoy decir que el hombre es cabeza del hogar y la mujer es corazón del hogar parece ser que es motivo de cancelación. A mí muchos no me tienen sin cuidado porque como doy clase en una universidad privada y como ya estoy casado, ¿qué me van a decir, digamos, por sostener lo que sostengo, digamos? Siempre he partido que el sistema democrático nunca llegó a buen puerto. La iglesia no se administra democráticamente, una empresa exitosa no se administra democráticamente, un barco no se conduce democráticamente, una familia tampoco se maneja democráticamente. Y en la medida en en las personas más rápidos asumen el rol que les toca ocupar, se dan cuenta que no se trata ni de superioridad ni de inferioridad. Simplemente se trata de tener el lugar que les es dado por la propia naturaleza, que no es ni mejor ni peor, a la par. Donde, insisto, donde la mujer se fractura el hogar. Bien, y donde el hogar se fractura la sociedad. La mujer tiene un rol más importante del que cree, pero es más fácil engañar a la sociedad diciéndole que en realidad su rol está siendo una simple unidad de producción. Hoy la mujer es en esencia, con el empoderamiento, una unidad de consumo y de producción, porque después llegan a los 40 años con un aborto encima, 5 gatos y pastillas antidepresivas, viene un capítulo repetido de Los Simpsons un viernes en la noche, y las mujeres sumisas, tontas y torpes, creyentes, tienen ya 5 hijos, son felices, tienen gente que la va a acompañar de por vida. Y encima también han podido trabajar y estudiar, porque eso de que el hijo te impide estudiar o trabajar, yo conozco mujeres que tienen ya más años que yo, sin ningún título universitario y sin hijos, y en definitiva, ¿y en qué quedamos? Y aunque tuviese 500 hijos o que tuviese 500 títulos, la trascendencia del bien tampoco se dirime por la acción, digamos, o sea, siempre la acción en realidad sigue al ser y no al revés. Pero, ¿qué es lo que me interesa rescatar aquí?
¿Qué es lo que me interesa rescatar aquí? ¿Cómo responder ante esto? Yo creo que es importante que el hombre vuelva a recuperar sus tres pro. Tiene que ser un hombre protector, procreador y proveedor. El problema del materialismo es que el hombre redujo la protección, procreación y provisión a la materia. Entonces, ¿qué sucede? Esto, si bien puede ser un poco filosófico y metafísico, es la base de la sociedad, es la base del ser humano, le diría. Es la base del ser humano. Porque primero, tenemos que tener algo en claro todo lo que nos están viendo en este momento. Todo ser en el universo, dentro de este cosmos conocido, es sustancial. Es decir, es acto de ser más esencia. Y dentro de este acto de ser más esencia, que es lo que vamos a llamar luego la sustancia, está la causa material y causa formal. Las formas nunca cambian. Por eso lo que es mesa siempre. Si tengo una figura redonda, una figura cuadrada, una figura más alta, más baja, sea de plástico o de hierro, lo que es mesa siempre. El tema es la materia. La materia es donde opera el cambio, gradual o radical. O sea, yo una mesa la puedo ir cambiando en su materia, la puedo hacer más baja, más alta, más cuadrada, más circular, de madera, de hierro, porque cambia la materia. No es que, no es que cambia la forma, porque si cambia la forma ya deja de ser lo que es. ¿Qué sucede? Que si yo al hombre le desconozco su aspecto espiritual, si lo queremos llamar alma, como ánima, como principio constitutivo de su ser, me queda solo la materia. ¿Y qué pasa cuando me queda solamente la materia? Que la materia es principio de cambio. Como la materia es principio de cambio, algo que yo aclaro en mi primer libro, en mi segundo libro, perdón, sobre el ecologismo, como la materia está en constante cambio, como el clima, como las estrellas, como los bosques, está todo en constante cambio porque es material. Y si es material es fungible. Entonces, así como nosotros demostramos la falsa teoría del agotamiento de los recursos naturales en nuestro libro, que ya está comprobada hasta científicamente porque aparece la oferta sustitutiva, así como uno puede sustituir el petróleo por otros aditamentos, al hombre que es material también se lo puede sustituir. Entonces, el hombre que era procreador ya no se lo necesita en su rol espiritual como padre de familia, sino que se te diera un banco de esperma, problema solucionado. El hombre que era protector ya no se lo necesita en esa protección espiritual como San José. Se necesita una mujer que vaya, que compre un revólver o que pague impuestos para tener policías en la casa. Problema resuelto. Al hombre que era proveedor, ya no se lo necesita de esa provisión contemplativa, esa provisión reflexiva, esa provisión sabia que podía otorgar un padre de familia. Porque ahora la provisión es material y la mujer puede proveerse la materia a sí misma trabajando en una oficina 8 horas al día, problema resuelto. Entonces el hombre es completamente descartable, porque no se lo necesita ni para procrear, ni para proveer, ni para proteger. El hombre está de más. ¿Pero por qué está de más? Porque se redujo la materia, porque cualquier otro experimento social que quieran hacer de reivindicar al hombre en esta reivindicación de la mujer, va a fallar. Por eso falla el feminismo, porque el feminismo queriendo reivindicar a la mujer, ¿cómo la reivindica? O con el viejo reduccionismo de la izquierda clásica materialista, fácilmente reemplazable, porque hoy por hoy con la tecnología los útiles artificiales ya se están fabricando, o con el idealismo de la nueva izquierda, también reemplazable, porque si ser mujer es una construcción social, hasta el hombre termina siendo mujer. Y si no, vaya a ver cómo está yendo en las competencias femeninas con los transgéneros. Entonces, ¿qué sucede? Esto es regla igual para los dos lados, feministas y antifeministas. La reducción a la materia sigue una suerte filosófica que no entiende de ideologías, porque la filosofía, lo que hacemos filosofía, estamos por fuera de las ideologías. No nos interesan las ideologías, porque caen en este vicio, o de la vieja izquierda o de la nueva izquierda, que también parte de la vieja derecha. La nueva derecha tiene muchos de estos vicios incorporados. Basta ver algunos de sus argumentos para darse cuenta por qué no proliferan. Para darnos cuenta que en la medida que no se recupera la noción sustancial del ser humano,
sea hombre o mujer. En la medida que no se entiende que el ser humano imprime su forma en un cuerpo, que vamos a llamar materia, pero que a su vez es parte de la sustancia, el alma, en la medida que se desconozca, así como yo tengo un gran error cuando desconozco el dato biológico en la persona, tengo un gran error cuando desconozco el dato biográfico, porque somos biología más biografía. No somos o una u otra, ni pura construcción social, ni pura construcción biológica, que hoy tenemos decir mujer se nace. Sí, se nace, también se hace, porque de hecho para nacer mujer ya había un espíritu sexuado que necesitaba informar dicha materia, porque sin ese espíritu sexuado que informe la materia, no hay sustancia. Claro, uno dice esto y la gente se aburre. No se aburren cuando al hijo le están enseñando teoría del género y no se explican por qué mágicamente la derecha no puede ofrecer ninguna alternativa válida educativa, porque finalmente al caer en el materialismo de la vieja izquierda, ¿qué hace? Repite un ciclo. 10 años de vieja izquierda para volver a la nueva izquierda. 10 años de vieja izquierda para volver a la nueva izquierda. Hasta que no se vuelva a la educación integral que implica reconocer el aspecto espiritual, que se reconozca lo que ya todos los filósofos reconocieron en el pasado, los principios metafísicos. ¿O acaso me van a explicar desde la ciencia, porque vienen que ahora dicen que el aborto hay que defenderlo desde la ciencia? Que alguien me dé un solo dato científico que determine qué es el bien y qué es el mal. Ahí se acabó la ciencia. Yo que me harto de debatir con feministas, socialistas, liberales, anarcocapitalistas. Todos dicen sí, sí hay vida humana, pero la discusión es filosófica. ¿Qué es el bien y qué es el mal? No lo responde la ciencia. Y si seguimos insistiendo en la ciencia como única forma de debate, ¿saben en qué termina todo? En la Revolución Francesa, la Segunda República Española, la Revolución de los Cristeros, el gran salto adelante de Mao Zedong, el Gulash ruso, todas estas revoluciones que estoy mencionando, estas cinco, fueron en nombre de la ciencia, del ateísmo secular, separar iglesia del Estado, ¿eh? Todas estas cinco revoluciones. Y después nos sorprendemos por qué las feministas salen a las marchas y queman una iglesia. O sea, no van a la sede del Partido Liberal Libertario a quemarlo a los feministas, ¿eh? Entonces, uno ya tiene que empezar a tener ojo de decir, cuidado con abrazar ideologías que nos terminan alejando de la fe verdadera. Porque al final la solución, esta solución al problema no es política, es en primer orden moral. Como dijo usted, ¿cuál es el fin del matrimonio? Está muy lindo que se amen, es lo ideal, pero la finalidad es procrear y educar. Ese es el primer fin. Esto está explicado por San Pío XI. No estoy inventando algo yo, ahora eso es justo que no me conoce nadie. Salvo que me digan que San Pío XI se equivocó. Pero bueno, tendría que ser otro santo el que diga que el santo anterior se equivocó. Lo que estoy diciendo es, ¿queremos rescatar la sociedad? Bueno, tenemos que primero que reconocer lo que es la forma en el hombre, que es su alma. Y después empezamos a dar el resto de las discusiones. Pero primero empecemos por lo básico. El ser humano no es solamente un cuerpo sexuado y tampoco es una construcción social. Es mucho más complejo. Por eso, y con esto cierro, es lo que dije al comienzo. No hay forma de reivindicar ni al hombre ni a la mujer desde los análisis modernos, porque son reduccionistas y desconocen el alma. Reivindicar el rol protector, proveedor y procreador del hombre o de la mujer implica reconocer que hay algo más que la simple materia. Y esto es algo que no se puede dar desde el laicismo, sino que uno tiene que abrazar abiertamente la fe. Exactamente, si no se toma la integridad de la persona humana es imposible quizás entender perfectamente lo que corresponde a cada uno como esposo, como esposa, como padre, como madre, ¿no? Y va a ser difícil que entiendan la finalidad de la educación y la procreación, lo que es muy importante, como yo le decía, un hijo bien educado es un gran aporte a la sociedad, ¿no? Que quizás tener un montón de títulos, pero que tu hijo quizás haya terminado resentido con padre y madre y que quizás cometa algunos errores a raíz de las heridas que ya tiene, ¿no? Una de las cosas que podría yo preguntarte, bueno, que te voy a preguntar, o sea, este ataque, por así decirlo, de la sociedad, no solamente del feminismo, como tú mismo has dicho, de la sociedad en general, de la sociedad actual, ¿no? Con esta ingeniería social que se ha ido dando de manera más intensiva en estos últimos años, con la política de los pocos hijos, del bienestar material y no sé qué cosa más. El ataque a la maternidad, a la responsabilidad, y no solamente a estos dos, sino también a la paternidad, responde a un control de la natalidad uno y otro. Responde también a un deseo de un grupo de poder, por así decirlo, que lo que quiere es reducir la población para
beneficiarse de los recursos de la tierra. Eso es lo que quisiera preguntar. No sé si se entendió la pregunta. Sí, 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 voy a ser breve porque está mi hija menor ya llorando, o sea que hablando de los roles de padre, a veces nos toca, tenemos que Sí, estar a veces a contrarreloj en algún punto. Sí, de hecho, algo que explico en mi libro, en mis dos libros, de hecho, le hago un capítulo especial del control de natalidad, un tema que me apasiona muchísimo. Contrario a lo que muchos creen que el control de natalidad es feminista, en realidad es ecologista, y esto lo puedo demostrar porque el primer control de natalidad ya surge con la teoría de Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología en 1899. Sus tesis son las que llevan a que en 1927 en Ginebra se dé la primera conferencia de control demográfico, en clave científica, principalmente en clave genésica, en Ginebra. Y allí ya había una gran preocupación porque países de América Latina y China tenían una altísima tasa de natalidad en comparación a los llamados países céntricos como Europa o Estados Unidos. Van a venir una serie de conferencias más. Quizá la más importante sea la de Roma de 1954. No puedo desconocer Belgrado de 1965. Está siempre esta idea de los recursos naturales adyacentes. El feminismo recién va a aparecer como excusa cuando en 1984 en México se retrocede de instancia de Juan Pablo II y Ronald Reagan en la incidencia que tuviese la ONU en las políticas demográficas. Entonces, en 1994 dicen, bueno, fantástico, no es obligación de la ONU imponer tasas de natalidad a los países miembros, pero sí defender los derechos sexuales y reproductivos. Ahí es cuando empieza a resultar útil el feminismo, no antes. Antes la clave era 100% ecologista, era hay un agotamiento de los recursos naturales y por lo tanto se debe mitigar el control de natalidad. Yo les invito a que vean las conferencias, no lo que diga un youtuber, lo que dicen las propias conferencias que nosotros tenemos que investigar las actas. Ahí se dan cuenta que la palabra feminismo ni figura en las conferencias internacionales. Recién en 1994 y porque fracasaron en el 84 en México. Si no, el feminismo ni figuraba en el plano internacional. Porque la clave fue siempre el ecologismo en cuanto a los recursos naturales. Ahora, ¿que hay un plan sistemático de control de natalidad? Sí, estoy de acuerdo. ¿Que este plan sistemático implica aniquilar la población? No, porque necesitan tener una tasa controlada. Es como Thanos en Marvel. No es matar a todo el universo, sino la mitad. Porque muchos generan un estrago, que es el consumo, según su tesis. Y pocos también es un estrago, porque no existe la mano de obra suficiente para ciertas tareas rudimentarias, como es, por ejemplo, la logística en la distribución de los recursos naturales. Es el punto justo al que se necesita controlar. Por eso van a ver que Argentina, por ejemplo, tiene una tasa de natalidad en caída estrepitosa, 1,54, muy baja, por cierto. Tiene muchísimas hectáreas en el sur, en la Patagonia, bajo capitales extranjeros. Los capitales extranjeros están tomando tierras de Argentina. Y esto lo puede verificar cada uno. Esto a mí no me hace ni tercermundista ni adherente a la teoría de Leonardo Boff. Al contrario, son los ecologistas los que más han favorecido que los grandes capitales se hagan cada vez más poderosos, porque son los que lo están financiando en última instancia. Ahora bien, si una aclaración, ¿alguien considera que el aborto es la forma de control de la natalidad? Yo ahí pondría mi duda. Argentina viene cayendo su tasa de natalidad mucho antes que se legalice el aborto. Y es más, yo le hago la pregunta a usted, padre, que yo sé que usted ha tenido que confesar a mucha gente, como cualquiera que nos está viendo. Piensen en cualquier cantidad de personas que conozcan que hayan abortado. Si conozco una mujer que abortó, a ese número, duplíquenlo. El número que sea, si conozco 10 mujeres, bueno, en realidad 20. Conozco 40 mujeres, 80, porque vamos a suponer que hay gente que no lo cuenta. Les puedo asegurar que no llega a ser ni la tercera parte de la cantidad de personas que conocen que simplemente no quieren tener hijos. Matrimonios católicos que en vez de decir, voy a tener los hijos que Dios quiere que tenga, dicen, voy a tener uno y si la situación económica mejora, voy a tener dos. Gente que dice, no, ¿para qué tener hijos? Soy joven, primero quiero trabajar, primero mi carrera, primero mi éxito. Es simple. Haga cada uno el experimento de ver cuántas personas de 35 años conocen que estén casadas y con hijos. Así de simple. Si son más las que están casadas con hijos o si son más las que están sin hijos y sin casarse. ¿Esto es una crítica al soltero? No, es demostrar cómo funciona la propaganda.
Porque yo podría entender el caso concreto de uno, de dos, de tres. Ahora, cuando yo veo que hay toda una nación que no se reproduce, a mí no me interesa la vida particular de cada uno. Por eso ni siquiera doy nombres, porque me dedico a la filosofía. Lo que yo necesito es, me ponen el mapa de Argentina. ¿Argentina se está reproduciendo? ¿Se está industrializando? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, es bueno, ¿cuáles son las causas? Lo que yo estoy diciendo es que la única forma no es el aborto, hay muchas formas de control demográfico, desde el miedo al cambio climático, que genera un exceso de cortisol impresionante. Si no vayan a ver en el 2020 lo que pasó, la baja tasa de natalidad en el mundo, siendo que las parejitas estaban todo el día encerradas en casa, el altísimo nivel de cortisol que genera el estrés constante, hasta el reemplazo del hijo por un perro, los famosos perrijos. Eso también es una forma de control demográfico, porque tiene un perrijo y yo no quiero un hijo. Dice, no, es más cómodo criar un perro que educar un hijo. Al perro uno le tira dos huesitos, los maestros lo saca a pasear a hacer pis, ya está, se acabó. No es tener un hijo, ¿eh? Por donde la dibujen. Es la misma diferencia que yo podría tener con el padre, que él me diga lo que es manejar una feligresía y un grupo misionero, a que yo le diga, ay, pero yo también sé lo que usted hace si yo juego al Sims. Yo en el Sims también estoy manejando personitas en mi juego de computadora. No es lo mismo. Por más que uno diga, no, que está usando el cerebro para organizar, sí, pero una cosa es un juego y otra cosa es la vida real de un sacerdote. Lo que yo digo es, una cosa es un perro y otra cosa es un hijo, es la misma diferencia, la misma diferencia. Entonces eso es lo que si yo aclaro en cuanto a forma de control de natalidad, existe, pero no tanto como muchos creen que solamente con el aborto, que es mucho más complejo el problema. Y no solo con el feminismo, porque claro, es como yo veo que como si el ecologismo se ha aprovechado del feminismo, de esa lucha de clases contra el varón, de no querer compartir la vida con un varón, de no querer tener hijos porque sería como una opresión, entonces como que lo han tomado como una excusa como para seguir propagando las ideas ecologistas. De hecho que hay varias cosas por conversar, ¿no? Pero quisiera hacerte una última pregunta ya para cerrar, ya en otro programa hablaremos. También seguiremos con el feminismo, pero orientado más a por qué siempre ha habido ese antagonismo contra el varón, ¿no? Pero vamos a ir a lo otro, la relación, ¿no? Una relación, claro, ya lo has dicho de alguna manera última en lo que acabas de decir, pero ¿qué relación podríamos nosotros ver entre lo que es el ecologismo, el feminismo y la ideología de género? Bueno, y todas las demás ideologías, incluyendo el transhumanismo, ¿no? ¿Qué relación, qué finalidad buscan en la actualidad, ¿no? Me parece que al final la ideología que maneja estas parece ser el ecologismo, a mi parecer, no sé. Para mí también, quizá tenga mi sesgo porque justamente la tesis de mi libro, Miklos diría que es el transhumanismo y Agustín Laje diría que es el feminismo. Cada uno siempre va a bregar por lo que ha sido el centro de su vida. Pero sí puede dar una respuesta que uniese nuestras tres humildes mentes en lo siguiente. Las ideas que subyacen son ideas de la ilustración, son ideas netamente racionalistas, donde el cogito, es decir, la conciencia, cogito ergo sum, para que no sepa dónde viene la palabra, dudo, por lo tanto existo, diría René Descartes, es el fundamento de la realidad. Entonces ya no hay una realidad objetiva a la cual el ser humano es arrojado y que va descubriendo mediante su naturaleza racional, sino que la conciencia va determinando qué es lo realmente real, parafraseando un poco a Platón en algún punto, con todo el respeto que merece un gran maestro. Pero este es donde yo veo el punto de contacto, que hay un abandono de la naturaleza como esencia y hay un abrazo abierto y profundo hacia el mero racionalismo, que las ideas empiezan a construir la realidad. Y esto aplica al ecologismo, que subvierte el orden natural del hombre con el cosmos, al transhumanismo, que subvierte el orden de la persona con su propio ser, o de la ideología de género, que subvierte la propia racionalidad del hombre. Y aquí es donde empieza a aparecer una idea que es propiamente inmanentista, y cierro con esto, porque son ideologías que por definición, por ser ideologías, son inmanentistas, inmanere, permanecen dentro de sí, no son de una noción tomista o aristotélica, si queremos ser más
paganos en ningún punto, que reconocen a un ser único, creador, anterior, eterno, bueno, espiritual, estoy viendo todo lo que se enseña en Teodicea, que usted lo debe saber más que yo, sino que estamos hablando de la inmanencia. El hombre es producto de un devenir azaroso en el cosmos, y es más, hay un error al decir cosmos, porque si yo digo cosmos significa orden en griego, significa que hay una inteligencia ordenadora. Entonces voy a decir, hay un azar en el universo que genera vida consciente, y esta vida consciente es la que se va a definir a sí misma qué es el bien, qué es el mal. Ya no hay un orden anterior, que nosotros llamamos orden natural. Es el ser humano que se da su propio orden. Entonces el feminismo se da su orden, el ecologismo se da su propio orden, el transhumanismo se da su propio orden. Y aparecen contradicciones. Hoy la reivindicación es por los transexuales. O sea, hoy el Día de la Mujer se celebra principalmente por un hombre que se autopercibe mujer. Hoy el ecologismo, como propia contradicción, es financiado principalmente por Coca-Cola, que es la empresa más contaminante del mundo, y se favorece en el mercado a China, que es la nación más contaminante del mundo. Hoy el transhumanismo, defendido por plebeyos, es un movimiento aristocrático donde los millonarios quieren ser eternos para conservar sus millones y no y no padecer la muerte como algo tan natural que es, porque no hay nada más natural que la muerte, de hecho. En realidad es complejo de explicar el tema de la muerte, padre. Usted sabe que no estamos diseñados para morir, pero no viene al caso ahora entrar en la metafísica de la muerte. Pero es para que veamos que son ideologías netamente contradictorias. ¿Por qué? Porque permanecen dentro del ser humano, un ser humano cuya naturaleza está caída, por lo tanto su inteligencia y su voluntad ya están viciadas. Creer que vamos a descubrir una verdad perfecta por nuestra propia razón es un acto de soberbia. Me recuerdan a un ser por demás inteligente que supiera decir non serviam. Y es aquí donde apuntan finalmente las ideologías. Espero haberme dado a entender, padre. Sí, sí, al final es lo que se va a buscar siempre es jugar a ser Dios, todo para mí, el egoísmo, el confort, el buscar siempre el bienestar personal y creo que es a lo que se apunta muchas veces, ¿no? En estas ideologías, que a veces uno ni sabe en sí cuál será la finalidad, pero al final, sea la ideología que sea, el hombre busca su propia destrucción a través de estas, ¿no? Y es lamentable. A veces se trata de buscarle el sentido de la vida en el inmanentismo, pero nos olvidamos de la trascendencia. Nos olvidamos de que hay cosas que nos superan y que no están en este mundo. Pero justamente en este mundo tenemos que hacer todo lo posible para llegar a esa trascendencia, lo que en teología y lo que en la vida de la iglesia se llama como la participación en la vida divina, que se da tanto cuando uno muere, no en el juicio particular como también en el juicio universal cuando llega la resurrección de los muertos. Donde podríamos decir, según un término mío, no lo digo así, si me equivoco me corrigen, la reivindicación de la materia, podría decir. Es decir, la materia también tiene un orden de trascendencia, ¿no? Que es también resucitar, en el caso del ser humano, resurrección de los muertos, resurrección del hombre, ¿no? Hablo en términos concretos, no hablemos del animal porque no están destinados para eso, nosotros sí. Bueno, Horacio, muchas gracias y esto, ese tema da para como para tener todo un curso de un mes casi, o un ciclo en la universidad. Y gracias por que te has hecho presente y has podido aceptar esta entrevista. Quiero saludar a Ceci Bracamonte, a Educa TKD, que no sé qué significará, pero bueno, gracias por estar presente en este programa, a Raúl Menem, a Andrea Medina, que está siguiéndome bastante en la cuestión de mis redes sociales, y a Yandy Vázquez, ¿no? Que una joven de Tarapoto, de aquí en Perú, de la Samoa Mariana, ¿no? Que está muy pendiente también de nuestras publicaciones. El día sábado, queridos amigos, tenemos un super programa con el padre Javier Olivera Rabasi, un tema muy picante, muy candente. Vamos a hablar sobre los movimientos subversivos de Hispanoamérica y la teología de la liberación. Así que vamos a hablar sobre ese tema, ¿no? Cómo han surgido estos grupos subversivos, ¿no? En nuestros países hispanoamericanos, ¿no? Y cómo también la teología de la liberación ha podido influir también en estos movimientos. Así que es un tema picante, candente, así que agárrense y a los que no les guste, pues miren el programa primero y luego ya nos dan su opinión para poder debatir quizás en algún momento. Horacio, ¿me das un minuto en interno luego de la bendición? Sí, sí. Muy bien. Muy bien, queridos amigos, eso es todo. Ya próximamente tendremos entrevistas y pues vamos ya a iniciar la novena San José este 10
de marzo. Como saben, San José es el patrono también de este canal y de esta página, Custos Veritatis, que es en referencia a él. Muy bien, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos y que tengan buen día y buena tarde.